Hola, espero que estén todos muy bien. Les pido las disculpas correspondientes por el retraso en el envío de este material. Tuve algunas dificultades técnicas y algunas urgencias familiares que resolver. Sin embargo, hay que cumplir con lo prometido. El video que quedó pendiente, o la clase que quedó pendiente, digamos, tenía que ver con la figura de Otto Kemper, ¿no? Y cómo Otto Kemper entiende, digamos, la personalidad, pero también entiende, digamos, los trastornos de personalidad, ¿no? Yo le señalaba, digamos, en una introducción muy breve y apurada, que la cuestión de la personalidad en Otto Kemper no es lo relevante, o sea, no es lo primordial, en tanto que lo que él busca en el fondo es establecer los trastornos de personalidad, ¿no? Va a ser uno de los precursores en hablar de trastornos graves de la personalidad, ¿no? Esto obviamente Otto Kemper no lo hace solo, lo hace con un equipo de trabajo en el que estaba trabajando precisamente los trastornos de personalidad en Estados Unidos, en Nueva York, eh, y a partir del trabajo conjunto, digamos, establece el inicio de lo que se llaman los trastornos graves de la personalidad. De hecho, él escribe un libro que se llama así. Eh, a partir de ese momento se han desarrollado múltiples avances, tanto en términos del diagnóstico de los trastornos graves de personalidad, puesto que se han integrado, por ejemplo, avances neurobiológicos, se ha operacionalizado los conceptos para desarrollar instrumentos científicos de evaluación diagnóstica y el desarrollo también de una terapia, por decirlo de algún modo, empíricamente válida para el tratamiento, digamos, de una población que sería aquella que padece, digamos, estos trastornos, ¿no? Eh, este tipo de terapia se le ha denominado psicoterapia focalizada en la transferencia, ¿no? En inglés se la suele llamar por sus siglas, ¿no? Que sería TFP, ¿no? Eh, entonces, para poder adentrarnos en ese mundo de los trastornos graves de la personalidad, me gustaría primer lugar, digamos, generar o establecer cómo comprende Otto Kemper, ¿no? Los trastornos de personalidad para luego profundizar en el diagnóstico diferencial entre lo que él va a llamar estructuras limítrofes y neuróticas. Esto es muy importante porque las estructuras limítrofes que hoy día se utilizan muchísimo, digamos, para hacer diagnósticos diferenciales, comienzan a surgir justamente a partir de la obra de Otto Kemper. Entonces, hagamos una suerte de pequeña revisión, ¿no? Para poder entender todo esto, ¿no? Obviamente que Otto Kemper entiende que debe definir lo que para él significa la personalidad. Eh, Nosotros ya hemos discutido que no existe, digamos, una concepción o una definición consensuada, uniforme, homogénea de la personalidad, pero existen teóricos que han propuesto una forma de acercarse a ella y comprenderla como un sistema complejo, ¿no? De patrones y de características psicológicas que se expresan en casi, ¿no? Cualquier área del funcionamiento psicológico. En este sentido, la propuesta de Otto Kemper apunta a una integración dinámica de la experiencia subjetiva y del comportamiento de un individuo, ¿no? Lo que implica, en el fondo, que Otto Kemper entiende que hay una asociación integrada y organizada de múltiples rasgos y de experiencias que se influencian mutuamente, ¿no? Es decir, que se determinan mutuamente. Eh, Siendo obviamente que la condición de mayor sofisticación, la integración, digamos, de estos múltiples rasgos y experiencias eh, o de las partes. Eh, entonces, de este modo, Otto Kemper rescata, ¿no? Un sistema, el sistema tradicional que compone la personalidad, ¿no? O sea, es decir, eh, recupera, digamos, la noción de temperamento y la noción de rasgo, ¿no? Cuando hablamos de temperamento, estamos hablando de la estructura fundamental de la personalidad que representa en el fondo un tipo de reacción psicológica de sistemas afectivos, ¿no? Cognitivos y psicomotores. Y esto está fuertemente influido por las predisposiciones genéticas, ¿no? Entonces, existen diversos sistemas afectivos
que están relacionados a neurotransmisores, que están conectados entre ellos, que permiten organizar la experiencia subjetiva y del comportamiento, dando forma a lo que podríamos entender como sistemas biológicos, que son parte, ¿no?, de nuestra configuración como seres humanos, ¿no? Entonces, estos sistemas afectivos, por ejemplo, pueden ser los vínculos que tenemos con los otros, las manifestaciones del erotismo, por ejemplo, la necesidad, digamos, de afiliación, ¿no? Y sistemas defensivos, digamos, que implican, digamos, que frente a un determinado estímulo que puede producir pavor o que puede producir pánico, ¿no?, se susciten, digamos, una respuesta que puede ser, digamos, de confrontación o de huida, ¿no? Todo esto, ¿no?, se relaciona con la teoría de las relaciones objetales, porque desde muy temprano dentro de nosotros se va configurando una noción de lo que somos, ¿no? Y una noción de lo que son los otros, ¿no? A eso nos referimos con relaciones objetales, ¿no? Es decir, nos convertimos a nosotros mismos como un objeto de comprensión y convertimos al otro también en un objeto de esa comprensión, pero esa comprensión de esos dos objetos implican también una relación eh, entre, digamos, dos subjetividades, porque estos objetos en el fondo son subjetividades, ¿no? Eh, y donde lo que prima efectivamente es el afecto, ¿no? Porque el afecto sería, digamos, la condición dominante de las interacciones, ¿no? O, si ustedes quieren, digamos, es la piedra angular sobre la que se sostiene el desarrollo de nuestra personalidad. Y obviamente que todo esto ocurre en una relación con nuestro sistema fisiológico que tiene que ver con el hipotálamo, el hipocampo, el sistema límbico, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, todo esto lo que permite es procesar, ¿no?, pensamientos, y el procesamiento de esos pensamientos se guardan, ¿no?, como memoria afectiva. Es decir, todo pensamiento que está procesado genera, digamos, una memoria afectiva, ¿no? Todo esto tiene que ver con el temperamento, esto ya lo habíamos señalado un poco antes. Lo segundo, me refiero en las primeras clases, ¿no? Lo segundo tiene que ver con el carácter, que es de lo que también hablamos en su debido momento. El carácter tiene que ver con esa interacción dinámica donde la activación eh, repetida, ¿no?, tanto de afectos como que pueden ser placenteros o displacenteros, como eventos traumáticos, ¿no?, van determinando las motivaciones que vamos a llamar motivaciones primarias, es decir, lo que moviliza, lo que permite que un sujeto, digamos, actúe de cierta manera. De esta manera, el temperamento refleja la motivación eh, y activa el comportamiento, pero los objetos que han sido internalizados determinan finalmente el desarrollo del carácter y el desarrollo de la identidad del sujeto. eh, ¿No? Entonces, en el fondo, los rasgos de carácter dependen, ¿no?, en gran medida de, las, de las predisposiciones del temperamento, ¿no? Y estas disposiciones del temperamento están influidas o sufren la influencia del medio, del mundo, eh, y se graban en la memoria de acuerdo al grado de gratificación o frustración, ¿no?, con las que un sujeto percibe sus propias necesidades en un contexto de lo que podríamos llamar relaciones que son significativas de él para con el otro. Entonces ya tenemos la relación entre temperamento y carácter. Pero hemos mencionado en este último, que esta relación, digamos, implica también el desarrollo de la identidad, ¿no? Y aquí es donde comienza, digamos, Otto Kemper a visualizar algunas cosas, porque va a establecer que hay una suerte de identidad normal, ¿no?, y hay
un proceso o un fenómeno que podríamos denominar difusión de identidad, ¿no? Entonces, la identidad se vuelve difusa, ¿no? No difusión en el sentido de que uno menciona hacia afuera, sino que se vuelve difusa. El concepto de identidad, como ustedes saben, cada vez adquiere mayor relevancia y adquiere mayor relevancia precisamente, digamos, en el estudio de los trastornos de personalidad, ¿no? En la última versión, digamos, del manual de psiquiatría utilizado por Estados Unidos, ¿no? Que es el DSM-5, pero también en la última versión, digamos, del manual de clasificación internacional de enfermedades, el CIE, ¿no? Que hoy día es el 11. Una de las cosas que más se hace en ambos manuales es profundizar en la evaluación de la identidad, tanto del sí mismo como de otros, ¿no? Es decir, cómo se evalúa, digamos, la identidad que tiene el sujeto respecto de sí mismo y la identidad respecto de los otros para establecer efectivamente el diagnóstico de trastorno de la personalidad, ¿no? Esto es importante. Ustedes deberían concentrarse más bien en el CIE 11 porque es el que utiliza el sistema público de salud en Chile, digamos. Pero por alguna razón en todas las universidades se suele siempre como enfatizar y priorizar el estudio del DSM-5. Una cosa muy extraña, digamos. Muy propia de Chile. Bueno, independiente de eso, el desarrollo de una identidad normal, ¿no? Lo que implica es la integración gradual, paso a paso, de representaciones que uno tendría sobre sí mismo, ¿no? Eh, pero también integrada, digamos, con las representaciones de otros que son para nosotros significativos. De esta manera, ¿no? Se produce una concepción duradera, estable y realista, ¿no? Es decir, se consolida una imagen, ¿no? Y ese proceso facilita, ¿no? La capacidad de preocupación y curiosidad por la propia experiencia y la de otros, ¿no? Eso es importante, ¿no? Um, Eso en el fondo es una identidad normal. Sin embargo, existen lo que vamos a llamar síndromes, ¿no? El síndrome, por ejemplo, de difusión de identidad, eh, que implica una serie de complicaciones en aquellos que los padecen, ¿no? O sea, aquel que tiene una difusión de identidad padece muchísimo y por lo tanto su comportamiento, su carácter se ve tremendamente afectado. Lo voy a dejar eso para un poco más adelante, porque es necesario entender algunas otras cuestiones que están en relación, digamos, a la identidad normal, ¿no? Uno de los elementos que está asociado a la identidad normal tiene que ver con el sistema integrado de valores. El establecimiento, ¿no? De una estructura moral, psicoanalíticamente podríamos llamar eso, digamos, el establecimiento de un super yo integrado, es decir, que tiene una relación eh, armónica, por decirlo de algún modo, con el yo y el ello, eh, refleja en el fondo la capacidad de comprometerse con valores universalmente aceptados, ¿no? O sea, es decir, permite, digamos, la integración del sujeto a una moral que tiene una concepción eh, cultural, ¿no? Que es común, digamos, en la cultura. Por lo tanto, en condiciones normales, ¿no? Permitiría una preocupación, es lo que permite una preocupación, no me gusta esta palabra, pero ya, empática, ¿no? Una preocupación como una preocupación por el otro, eh, por otros, y que permite distinguir en el fondo el bien y el mal, ¿no? Bueno, en filosofía hay un autor que es Nietzsche que va a plantear siempre, digamos, que en realidad un pensamiento eh, que yo voy a decir ético estaría siempre más allá del bien y el mal, digamos, ¿no? Porque, porque está más allá, digamos, de las concepciones universalizantes de la cultura. Ya, pero independiente de eso, en condiciones patológicas, por ejemplo, lo que puede ocurrir es que se presente un menor autocontrol y mayores niveles de angustia, por ejemplo, persecutoria, lo que facilita el desencadenamiento en menor preocupación por otros, ¿no? Eh, y de las consecuencias de los propios actos.
¿no? Es lo que en general podemos llamar una conducta psicopática, ¿no? Ya. Entonces tenemos sistema integrado de valores, establecimiento de una estructura moral, ¿no? Con una capacidad de comprometerse con el otro, y que bueno, cuando falla esa capacidad de comprometerse con el otro, en el fondo empieza, digamos, a presentarse, digamos, un desencadenamiento que uno podría llamar psicopático. Otro de los elementos que es importante integrar en relación, digamos, a la identidad tiene que ver con la inteligencia. ¿Por qué? Porque si bien existen muchas maneras o modos de entender la inteligencia, desde un punto de vista implica, ¿no? O no desde un punto de vista, sino que siempre implica, digamos, la capacidad cognitiva o genéticamente determinada de un sujeto a través del desarrollo de sus zonas cerebrales, que en el fondo participan siempre de manera muy activa en los procesos de modulación afectiva. Es decir, lo cognitivo no está desligado de lo afectivo, sino que están integrados. Y por lo tanto, pero además es importante señalar que este desarrollo cognitivo, donde la inteligencia, digamos, se desarrolla, también depende de la estimulación que recibe un individuo desde temprana edad en base a su experiencia de vida, ¿no? Estos son los elementos como que uno tendría que considerar. Ahora, veamos cómo esto se pone en juego en lo que Otto Kemper va a llamar aspectos estructurales, digamos, de la personalidad, ¿no? En un inicio, Otto Kemper propone un análisis más bien de carácter descriptivo, eh, pero lo amplía y genera un análisis descriptivo estructural y genético dinámico para los pacientes con organización limítrofe de la personalidad, lo que en la sigla en inglés es OLP, ¿no? Eh, Hay gente que llama esto, por ejemplo, manifestaciones clínicas inespecíficas, ¿no? Porque cuesta, digamos, determinar, digamos, a qué estructura de la personalidad corresponde. Ahora, me interesa destacar que este análisis descriptivo, estructural y genético dinámico, si ustedes se dan cuenta, tiene es deudor, digamos, del psicoanálisis, ¿no? Porque son justamente elementos que vimos que estaban en el análisis de Freud, ¿no? Ahora, más allá de eso, o entendiendo que siempre hay que hacer un análisis, digamos, descriptivo de una situación, que hay que ver cómo esa descripción se integra, digamos, en un análisis estructural y cómo ese análisis estructural responde, digamos, a elementos que tienen un carácter genético, pero también un carácter dinámico, es decir, que están también modulados por el afuera, el exterior. eh, Está en juego y este análisis es el que va a permitir, ¿no? Detectar las alteraciones, ¿no? De un sujeto. Ahora, la manera de establecer la alteración, ¿no? Tendiente, digamos, a lo psicopatológico, es que se presente siempre una alteración de la prueba de realidad, ¿no? Y por lo tanto, una desviación hacia el pensamiento de proceso primario. La alteración de la prueba de realidad en el fondo es siempre un examen que los psiquiatras realizan para ver, digamos, si la persona entiende, digamos, el, entiende el contexto y el mundo que lo rodea, ¿no? Si en el fondo está analizando cognitivamente de manera adecuada, digamos, su relación con el ambiente, ¿no? Ahora, cuando hay manifestaciones inespecíficas, entonces se presenta una debilidad del yo, que es, por ejemplo, la intolerancia, que se puede presentar, por ejemplo, como intolerancia a la ansiedad, descontrol de impulsos y falla en los canales sublimatorios, ¿no? Son operaciones de defensa que están basadas en el mecanismo de la decisión, ¿no? Hoy uno podría decir que esto se considera, que se consideran modificaciones, ¿no? Perdón. eh, estos son, digamos, como los elementos básicos para poder determinar que efectivamente algo está fallando, ¿no? Eh, bueno, hoy día existen, digamos, muchas maneras, ¿no? O formas de tratar de identificar, digamos, estos problemas, ¿no? Eh,
hay distintas, digamos, técnicas, ¿no? que permiten orientarnos hacia una evaluación de la organización de la personalidad, ¿no? Porque en el fondo el problema es que se desorganiza la personalidad, ¿no? Y entonces, para poder hacer estas evaluaciones generalmente se utilizan técnicas mnemotécnicas, es decir, que tienen que ver con el recuerdo, porque en primer lugar permiten establecer pruebas de la realidad. En segundo, permiten ver o realizar una infiltración de la agresión en la identidad y conducta, es decir, vemos cómo la agresión empieza, digamos, a trabajar y operar sobre la identidad y la conducta, nos permite evaluar los mecanismos de defensa que están en juego, nos permite mirar la formación de la identidad, ¿no? Y la calidad de las relaciones objetales en su relación con el sistema de valores. La prueba de realidad entonces implica diferenciar lo intrapsíquico, ¿no? De los orígenes externos de la percepción. Es decir, en el fondo tiene que ver con la prueba de realidad permite ver, digamos, qué está adentro y qué está afuera eh, del sujeto, ¿no? Y la capacidad para evaluar de manera realista nuestro afecto, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, eh, tiene que ser siempre acorde, digamos, a las normas sociales ordinarias. Esto puede ser complejo porque cuando hay un sujeto o una persona tiene como más bien un carácter atípico, eh, esto podría, digamos, ponerse en tensión, ¿no? Porque, no sé, defiende un sistema de valores que no es el que defiende el sistema tradicional en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, un revolucionario o una persona, digamos, que profesa la religión islámica pero que vive en Occidente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la capacidad para evaluar de manera realista, ¿no? Nuestros afectos, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y ver que estén en armonía o en concordancia con las normas sociales ordinarias eh, es muy importante. Eh, y esto nos permite determinar que hay ausencia de alucinaciones y delirio, ¿no? Nos permite determinar si hay ausencia de emociones, si hay ausencia de pensamientos, y o si se presentan, por ejemplo, comportamientos bizarros e inapropiados. Eh, eh, Pensamientos inapropiados como aquellos que serían agresivos para con el otro, ¿no? Entonces, en el fondo lo que se está evaluando es la capacidad que tiene el sujeto de empatizar y clarificar observaciones eh, de otros cualquiera, ¿no? Ahora, una pérdida de la prueba de juicio de realidad, ¿no? Sostenida en el tiempo, eh, no es propia de los trastornos de personalidad. Es decir, si esto se sostiene de manera permanente en el tiempo, no es un trastorno de personalidad, sino más bien eso respondería a otro tipo de diagnósticos que deben ser primero considerados, ¿no? Por ejemplo, psicosis endógena, o etcétera, etcétera. Sin embargo, existen pérdidas transitorias del juicio de realidad, ¿no? Es decir, que son momentáneas, que suelen verse comprometidos trastornos severos de la personalidad en situaciones de altos montos de angustia, pudiendo experimentar en tales circunstancias vivencias altamente concretas de la experiencia subjetiva, ¿no? Que no logran en el fondo ser procesadas adecuadamente y que entonces son encaminadas hacia mecanismos basados en la decisión, ¿no? Eh, por otra parte, lo que ocurre de manera frecuente es que cuando trabajamos en lo clínico nos encontramos con pacientes con organización limítrofe de personalidad. eh, O sea, lo que encontramos en los pacientes con problemas, digamos, de organización limítrofe de personalidad es falla en el sentido, ¿no? El sentido empieza, digamos, a fallar y como falla el sentido se deprecia inmediatamente, digamos, la realidad, ¿no? Y de esta manera, la perspectiva de los pacientes llegan a ser vividas como verdades, ¿no? Con altas dificultades para mentalizar y reflexionar. Sin embargo, esto no debe ser confundido con pérdida de la realidad o con una psicosis, ¿no?
Veamos el tema del grado de infiltración de la agresión en la identidad y la conducta. En general, la agresión debe ser entendida como eh, un impulso muy propio de nuestra especie, y en la medida que exista una modulación adecuada, ¿no? Y una expresión asertiva de este punto con nuestras demandas, es lo que nos permite que en el fondo podamos adaptarnos al mundo. Por otra parte, mientras mayor es el grado de patología, mayor entonces va a ser el grado de severidad de los impulsos agresivos, que puede llegar al sadismo, puede desencadenar fantasías persecutorias, y esto se va a manifestar, digamos, en conductas autoagresivas o bien conductas psicopáticas graves, ¿no? Entonces, una de las maneras, digamos, de poder evaluar, digamos, los trastornos límites de la personalidad es precisamente cuando se presenta, digamos, esta infiltración de la agresión en la identidad y como manifestación en la conducta, ¿no? Esto nos lleva inmediatamente a interrogarnos por los mecanismos de defensa, es decir, ¿qué ocurre? Que el sujeto, digamos, no puede poner coto, ¿no? Atajo a esta agresividad, a esta infiltración. Ustedes saben que la noción de mecanismo de defensa es un concepto primordial o central, ¿no? O fundamental de la teoría psicoanalítica, y va a ser rescatada como un elemento de suma importancia para el diagnóstico del carácter, ¿no? Eh, Porque en términos como generales, eh, da cuenta de que son estrategias que se utilizan para afrontar las complejidades de las realidades, tanto externas como las psíquicas. Y se usa el concepto de defensa para, en primer lugar, evitar afrontar sentimientos, es decir, no me quiero afrontar, no quiero estar en relación directa con sentimientos y angustias que pueden ser intolerables, como la vergüenza, la pérdida o la envidia. Y dos, para sostener la autoestima frente a las complejidades que el sujeto va afrontando, digamos, en su vida cotidiana, ¿no? Obviamente existen mecanismos patológicos y otros más sanos o maduros, si ustedes quieren, donde las personas poseen eh, estos mecanismos de manera continua, ¿no? En el fondo, lo que quiero decir es que estos mecanismos, digamos, que pueden ser patológicos, sanos o maduros, ¿no? Se constituyen en un repertorio de afrontamiento. Es decir, el sujeto tiene como una batería, ¿no? Tiene como una caja de herramientas que le permiten enfrentar el mundo y su adversidad. Por lo tanto, mientras más patológica es la estructura, mayor predominio de mecanismos primitivos de defensa van a haber en el sujeto. Y obviamente la misma lógica aplica para estructuras más sanas, ¿no? Donde obviamente van a prevalecer los mecanismos más sanos y adaptativos. Eh, del mismo modo, a pesar que todos disponemos de mecanismos, o, a pesar de que a quienes poseemos mecanismos más sanos, se espera, ¿no? En general, que el sujeto utilice un mecanismo de manera repetitiva, inflexible, ¿no? Y rígida, porque se acostumbra a utilizar la misma herramienta, ¿no? Y por muy sano que éste sea, no le va a permitir adaptarse, obviamente, a la amplia gama de vicisitudes de la vida, ¿no? Es decir, por muy sanas que sean sus mecanismos de defensa, puede que una situación en un momento determinado, digamos, no le permita afrontar correctamente, digamos, lo que está viviendo y se produzca efectivamente una desorganización, digamos, de la personalidad, ¿no? Y esto es muy característico o muy típico de las organizaciones neuróticas de la personalidad, ¿no? Los neuróticos hacen crisis, ¿no? No es que estén en un estado permanente, digamos, de desorganización, pero hacen crisis y en esas crisis se desorganizan, ¿no? Y obviamente, por eso era importante el concepto de identidad. Estas crisis afectan precisamente la formación de la identidad, ¿no? Entonces, desde sus primeros escritos, Otto Kemper, ¿no? Diferenció entre una identidad integrada de un síndrome, ¿no? De una difusión de identidad, ¿no? Eh, y lo que va a hacer siempre Otto Kemper es evaluar el grado de integración tanto del concepto de sí mismo
de otro significativo y la organización de la experiencia subjetiva. Entonces, una identidad integrada implica una visión real, valga la redundancia, integrada de uno y de los otros, que se condice, ¿no?, con las experiencias subjetivas y emocionales complejas, realistas, continuas en el tiempo y que se presentan en diversos contextos. Es decir, implica una capacidad de investir a lo largo del tiempo en el trabajo, en las relaciones profundas, en los intereses recreacionales, ¿no?, en los principios valóricos, en los sentimientos y en las creencias. Eso es coherente con una autoestima sana, ¿no? Y con experiencias emocionales que son moduladas, ¿no?, y proporcionales a los estímulos del medio y del mundo, ¿no? Y que a pesar de tener afectos intensos, no hay una pérdida del control de los impulsos, ni se compromete la prueba de realidad. En cambio, el síndrome de difusión de identidad implica un mayor grado de patología en esta área, eh, porque se define, al menos inicialmente, como un concepto eh, de empobrecimiento integrado de uno mismo. Es decir, que la imagen que uno tiene de uno mismo se empobrece y también se empobrece la imagen de los otros, ¿no? Y esto, obviamente, que junto con una experiencia subjetiva de vacío crónico, ¿no?, y se presentan contradicciones internas. En el fondo, se caracteriza por una falta de coherencia del sentido de sí mismo, es decir, el sí mismo ya pierde su coherencia y también pierde la coherencia, digamos, de lo otro que son significativos. Y a lo largo del tiempo eso se va repitiendo y obviamente se repite en diferentes contextos. Por lo tanto, en los trastornos, digamos, de identidad se observa un escaso y dificultoso investimento en proyectos profesionales, recreacionales, interpersonales y sexuales, ¿no? Es decir, como que hay una imposibilidad, digamos, de investir, digamos, esos espacios de la vida, que son los espacios en los que con frecuencia nos desarrollamos, ¿no? Y se presentan valores muy inconsistentes, pero también muy inestables, que cambian de manera dramática según los estímulos presentes, ¿no? Por lo tanto, la persona oscila, digamos, de un lugar a otro, ¿no? Eh, y eso, como habíamos también señalado al inicio, afecta, digamos, la calidad, ¿no?, de las relaciones objetales, ¿no? Si nosotros consideramos hoy, ¿no?, la teoría de las relaciones objetales, vamos a entender que esta combina el temperamento, ¿no?, con las experiencias afectivas tempranas del sujeto con sus cuidadores, ¿no? Y estas experiencias afectivas, ¿no?, se van internalizando en el aparato psíquico y van generando una representación sobre cómo es el mundo, ¿no? Cuán peligroso o contenedor puede ser. La cualidad, ¿no?, de las relaciones objetales va a depender en gran medida de las primeras experiencias afectivas entre eh, el niño y sus cuidadores, ¿no? Y van a manifestarse en las creencias, en las expectativas y en las capacidades que el individuo tiene para organizar las relaciones interpersonales, así como la capacidad de establecer relaciones estables, relaciones mutuas y relaciones de intimidad, ¿no? Mientras más sana sea la personalidad, mayor es la capacidad de depender y entregarse a otro de manera recíproca, así como apreciar y comprender las necesidades de otros, ¿no? Esto permite que predomine en el fondo, esto tienen que tomarlo con cuidado, ¿no? Porque podría malinterpretarse, ¿no? Esto permite, ¿no?, que predomine una posición depresiva en la mente. No es malo, ¿no? Es más, una posición depresiva en la mente es propio de una organización normal, ¿no?, de la personalidad. Y se manifiesta esta de manera profunda en las relaciones, en la sexualidad,
así como la capacidad de disfrutar e intimar, ¿no? Sin embargo, si predominan experiencias negativas, ¿no? Las representaciones internas propias y de los otros se van a cargar, ¿no? De una experiencia interna escindida, ¿no? Que se divide, ¿no? Y de afectos más intensos y destructivos, ¿no? Rabia, por ejemplo, envidia, eh, abandono, qué sé yo. Y en ese sentido predomina una posición que vamos a llamar esquizoparanoide, ¿no? Eh, lo cual es propio de personalidades con una organización limítrofe de la personalidad, ¿no? Entonces, la posición depresiva es más bien una organización normal de la personalidad y la posición, digamos, esquizoparanoide es más bien una organización limítrofe de la personalidad. Esto quiere decir que está implicado una tendencia de ver a otros, ¿no? En la limítrofe como objetos que llenan, ¿no? Las propias necesidades hasta llegar a un extremo de explotación y falta de consideración de las necesidades de los otros, como por ejemplo en lo que se conoce como el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Obviamente, cuando esto ocurre, el sistema de valores estalla, ¿no? O si ustedes quieren, el, las funciones superyoicas comienzan, digamos, a declinar y en esa declinación no hay límite, ¿no? Por eso son estructuras limítrofes de la personalidad, porque ya no hay límite, ¿no? No hay ningún tipo de consideración con el otro, ¿no? Ahora, si existe una mayor integración del superyo, obviamente que va a ser mayor el compromiso del sujeto con ciertos valores, ¿no? Y con ciertos ideales. Y por lo tanto habrá consistencia entre una cosa y la otra, ¿no? Ahora, las dificultades de integración en el superyo se pueden manifestar de dos maneras, ¿no? En un extremo, como una excesiva rigidez, ¿no? Y un sentimiento de culpa ante un ideal del yo inalcanzable. Y por otro, el desarrollo de la conducta antisocial y psicopática, ¿no? La conducta antisocial se define activamente como un generar daño o tener un comportamiento agresivo hacia otros individuos, un grupo, ¿no? Eh, pero que además generalmente también se puede expresar, perdón, que se expresa generalmente sin ningún tipo de sentimiento de culpa. Eh, a esto se le suele llamar, digamos, o se lo suele caracterizar como una conducta de tipo pasiva parasitaria, ¿no? Por ejemplo, mentir, robar, explotar, vivir a costa de otros, etcétera, etcétera. O bien abiertamente agresiva, destruir objetos, agresión física, agresión sexual, etcétera, etcétera. Ahora, el grado máximo de fracaso en la integración del superyo conlleva a la configuración del trastorno disocial de la personalidad, ¿no? Que es un diagnóstico. O sea, como pueden ver, a partir de lo dicho muy rápido y muy sucintamente, toda la organización de la personalidad eh, depende en el fondo de la respuesta que tiene el sujeto y esas respuestas dependen en el fondo inicialmente de la historia vital, ¿no? De la historia que ese sujeto tiene con sus cuidadores y cómo se han inscrito ciertos afectos, digamos, desde temprana edad, ¿no? Y por eso, digamos que hay una manera normal de enfrentar el mundo, una manera normal de enfrentar, digamos, ah, los conflictos de la vida. Y existe, por otra parte, una forma limítrofe de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, una organización neurótica de la personalidad y por otra, una organización limítrofe de la personalidad, ¿no? Eh, Sobre la organización limítrofe de la personalidad, quisiera detenerme brevemente. Sobre la organización neurótica no, porque en general es muy estereotipada, es lo que somos en general, ¿no? Cuando hablamos de organización limítrofe de la personalidad, eh, tenemos que hablar de características clínicas generales, ¿no?
En primer lugar, existe un ánimo oscilante, ya lo habíamos dicho, un ánimo inestable y tal vez esto es importante, un estado hiperreactivo ante los estímulos, que incluso pueden desencadenar respuestas emocionales desproporcionadas debido a los precarios mecanismos defensivos con los que cuenta el sujeto. Lo anterior explica, por ejemplo, los bajos niveles de autocontrol y la tendencia de conducta impulsiva. Existe en ese sentido una importante alteración en la calidad de las relaciones objetales que se manifiesta en severas dificultades en la capacidad de establecer relaciones interpersonales íntimas, profundas, estables y duraderas, ¿no? En el fondo se presenta una difusión de la identidad cuya severidad, ¿no? Depende del grado de funcionamiento del individuo, ¿no? Caracterizándose básicamente por una sensación crónica de vacío o una angustia difusa, ¿no? Con limitadas capacidades para disfrutar, sentir placer o sentirse contenido. Y finalmente existe una falla en la integración del superior, evidenciándose un sistema de reglas y valores laxo, ¿no? Ahora, la organización limítrofe de la personalidad se puede dividir en alta, mediana y baja, ¿no? Según Otto Kemper, ¿no? Eh, Cuando hay una organización limítrofe alta, la prueba de la realidad presenta déficits sociales importantes, ¿no? Frente a los conflictos afectivos. Es decir, una patología moderada es una patología moderada en cuanto a la expresión de la agresión, ¿no? Porque la agresión suele ser inhibida a expresión, eh, inhibida en expresiones, digamos, de menor intensidad. Predomina un comportamiento más bien de carácter autodestructivo y negligente con uno mismo, eh, un estilo interpersonal controlador y puede haber arrebato vocacional, ¿no? Es decir, predominan defensa en torno a la decisión y a la represión. Hay una difusión de la identidad leve a moderada, pobre y superficial integración del yo y del objeto, eh, lo que en el fondo hace evidente que existe una incoherencia y una inestabilidad que se expresa que se expresa um, en dificultades, especialmente para investir las funciones en el trabajo o del estudio u otros proyectos. Ahora, cuando predominan conflictos esquizoparanoides, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la esfera de la sexualidad, y a pesar de haber capacidad, por ejemplo, empática y de preocupación, existe una tendencia a ver la relación en términos de satisfacción de necesidades, ¿no? Y por lo tanto ahí se presenta un funcionamiento moral inconsistente, donde pueden haber áreas en que el sujeto funciona de manera responsable y coherente, pero en otras presenta una laxitud en su sistema de valores, ¿no? Ahora, los conflictos centrales, por lo general, se enmarcan en las necesidades de dependencia y narcisistas, ¿no? Junto con temores asociados a la sexualidad y a la agresión, ¿no? Por lo tanto, ahí los cuadros que uno podría observar que presentan estas características que yo acabo de mencionar serían, por ejemplo, cuadros de histriónicos, um, cuadros dependientes y cuadros evitativos, ¿no? Puede darse una combinación de los tres, ¿no? Histriónico, dependiente, evitativo, lo que es fatal, ¿no? Porque es fatal para el otro, ¿no? Porque cómo dar soporte, digamos, a eso, ¿no? Ahora, en cuanto al pronóstico, se encuentran que los cuadros de organización limítrofe alta son menos graves dentro del espectro limítrofe, ¿no? Aquí hay que entender que alto es mejor y que bajo es peor, ¿no? Y por lo tanto funcionan, son sujetos que funcionan, si bien con
con tratamiento, que pueden, digamos, salir adelante con tratamiento poco estructurado, ¿no? Sobre la organización limítrofe media, habría que decir que la prueba de realidad es vulnerable a estados afectivos conflictivos, ¿no? Eh, donde el sujeto puede transicionar a episodios micropsicóticos, sobre todo en las relaciones transferenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa eso? Uno, en un pobre control de la agresión, ya sea autodirigida, es decir, dirigida contra sí mismo en términos de un comportamiento más activo y marcado por episodios que pueden ser incluso letales, por ejemplo, cortes e intentos suicidas, o bien heterodirigida, ¿no? Es decir, dirigida a un otro que se manifiesta en episodios agresivos verbales, amenazas de herir a otros o a uno mismo e intimidación. Dos, predominan defensas en torno a la decisión, eh, con marcadas oscilaciones sobre la percepción de uno y de otros, ¿no? Lo que afecta, por supuesto, el funcionamiento del sujeto. En tercer lugar, hay una difusión de la identidad moderada, en realidad moderada severa, con poca capacidad para invertir el trabajo de estudio y los proyectos personales. Hay un predominio de conflictos esquizoparanoides que dificultan significativamente, ¿no?, el establecimiento de relaciones íntimas y profundas, donde los vínculos, ¿no?, son pocos y superficiales, eh, y además son vistos en términos predominantemente transaccionales, ¿no?, con poca capacidad de empatía. Y por último, se presenta un sistema débil, inconsistente, un sistema corruptible, donde hay presencia de conductas psicopáticas, generalmente del tipo encubiertas, ¿no? Eh, Aunque también se presentan a veces otras más violentas, ¿no?, de carácter impulsivo, que no son premeditadas, ¿no? Existe explotación de manera egosintónica, ¿no? Esa palabra búsquenla, ¿no? Importante que la estudien. Y la consecución de ciertas metas, obviamente, a expensas de otros. Los conflictos centrales se deben en general a una agresión pobremente integrada. Predomina, digamos, la percepción de un mundo amenazante, el mundo está en contra del sujeto, junto a un desencadenamiento de ansiedades paranoides, ¿no? Um, y aquí, bueno, los tipos de cuadros que se ponen en juego son cuadros límite, cuadros paranoides, cuadros esquizoides y cuadros narcisistas. En términos de pronóstico, a pesar de que presenta una sintomatología severa, suelen tener un pronóstico relativamente positivo, en la medida en que el sujeto esté en un tratamiento altamente estructurado, eh, con un encuadre o un contrato claramente definido, eh, aunque siempre son esperables actuaciones y amenazas al contrato, eh, especialmente en los primeros momentos o en las fases iniciales del tratamiento, ¿no? Y por último tenemos la organización limítrofe baja. Aquí la prueba de realidad es altamente vulnerable al estrés. Se presenta episodios también micropsicóticos muy intensos en la transferencia. Y por lo tanto hay un alto descontrol de la agresión, ¿no? Si la agresión sale, digamos, con todo, revelando una patología severa en este aspecto en conductas de alta letalidad, tanto respecto al sí mismo como hacia otros, donde los arrebatos de ira son frecuentes, con un muy bajo umbral de activación, o sea, cualquier cosa la gatilla, ¿no? Predomina la decisión, si se dan cuenta, la decisión está en los tres. En este caso, con oscilaciones significativas en la percepción de uno y de los otros, que interfiere severamente el funcionamiento, digamos, del sujeto, ¿no? Hay una extrema patología de la identidad, ¿no?, junto con el establecimiento de un sí mismo grandioso patológico severamente perturbado. Las relaciones objetales son altamente cargadas de ansiedad esquizoparanoide, lo que da cuenta o lo que refleja una ausencia de vínculos profundos y de dependencia.
llegando a ser, por ejemplo, un individuo severamente aislado, sin capacidad de empatía ni deseos de intimidad, con muy pocas relaciones, y si las pocas relaciones que tiene el sujeto son exclusivamente con el fin de satisfacer propias necesidades, siendo altamente, ¿cómo decirlo? Donde lo que el sujeto busca en el fondo es explotar, digamos, al otro, ¿no? No hay una noción de valores morales, por eso es posible la explotación del otro. eh, y esto se manifiesta en el fondo en un comportamiento violento, antisocial, francamente psicopático. Y aquí está lo terrible, ¿no? Especialmente para los otros, los cercanos, no hay sensación de culpa ni hay remordimiento. ¿No? Los conflictos centrales en este espectro se centran en la percepción de un mundo altamente agresivo y amenazante, es decir, el sujeto todo el tiempo está viendo que el mundo está en contra de él. Y los cuadros dentro de este espectro serían el síndrome de narcisismo maligno eh, y el trastorno antisocial de la personalidad. Aquí hay que tener cuidado. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en las causas judiciales, sobre todo, ¿no? A los jóvenes que cometían delitos se los solía, digamos, diagnosticar como narcisismo maligno y como trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Claro, porque si ustedes ven, no hay ningún tipo de empatía, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso es más complejo, ¿no? Eh, no es simplemente una cuestión intrapsíquica, ¿no? Algo así como cuando Artaud escribe Van Gogh, suicidado por la sociedad, uno podría decir como que no es simplemente un carácter intrapsíquico psicopático el que se da, digamos, en los jóvenes delincuentes, sino que también hay una cosa que la sociedad hace sobre ellos, porque la sociedad es también muy indolente respecto, digamos, de las necesidades que ellos tienen. Entonces, uno podría decir incluso que es la sociedad quien rompe, ¿no? Quien rompe su vínculo, quien no desea, no quiere establecer relaciones objetales con ellos, por ejemplo. Bueno, esto requeriría como otro desarrollo más largo, esto es una hipótesis de trabajo que yo tengo hace mucho tiempo. Eh, no la he escrito en todo caso, debería escribirlo. Pero bueno, ya, en fin. Aquí el pronóstico no es bueno. El pronóstico es ominoso, es terrible. eh, Hay alto riesgo de un tratamiento de conducta autodestructiva cargada de sadismo. Es difícil asegurar las condiciones mínimas de tratamiento con un contrato extenso, riguroso y que involucre a terceros. Y en el caso del trastorno antisocial de la personalidad, debido a su absoluta incapacidad de depender afectivamente y de investir idealmente hacia otros, no tendría tratamiento. Por eso yo digo, y aquí, ¿no? De nuevo, ¿no? Es muy importante, digamos, no porque un joven, digamos, que está delinquiendo, no sé, apuñale, sin, sin miramiento y después como sin sentimiento de culpa a un ciudadano, a un buen ciudadano, ¿no? Bueno, entre comillas, tratarlo así porque a veces se invisten muy fuertemente, linealmente sus relaciones con sus compañeros. Incluso a veces en los centros de protección cerrados, cuando hay personas que logran, digamos, darle un lugar y entenderlo, generan vínculos afectivos muy estrechos. Bueno, eso era lo que estaba pendiente, lo que no había hecho. Espero que esta cápsula les resulte significativa, que el material sea adecuado a lo que estaban esperando y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien.